buenos días, bienvenidos. Esto es Salud y Comunidad. En el programa de hoy vamos a hablar de la gripe. La gripe es una de las enfermedades más comunes que afecta a casi 600 millones de personas en el mundo. Los más afectados son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65. Como estamos cercanos al comienzo de la epidemia de la gripe, Salud y Comunidad hoy dedica su programa a su prevención y tratamiento. Para eso realizamos diferentes notas. La primera que vamos a ver es al doctor Jorge Benetucci, es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Muniz, donde hicimos la nota. En esta época del año nos pareció importante, hablando de prevención, adelantarnos a lo que tradicionalmente son las epidemias de gripe que nos han acompañado en los últimos años. Y como nos pareció muy importante, hemos pedido una entrevista precisamente a un referente, a alguien muy importante en todo el tema de infectología, como es Jorge Benetucci. Jorge, gracias por recibirnos y poder charlar de este tema en una época previa a que se presente lo que habitualmente son las epidemias del invierno, ¿no? ¿Cómo no? El tema de la gripe es un tema importante porque es una enfermedad infecciosa, transmisible por vía aérea y de fácil transmisibilidad en las comunidades muy importantes en número y donde la gente vive en una estrecha relación. Y tal vez su característica más importante no es que se asocie a una mortalidad muy alta, sino que se asocia a una morbilidad muy alta, que es a una gran cantidad de personas que se pueden afectar en determinadas épocas del año donde la incidencia aumenta significativamente. En realidad no son epidemias, sino que es el aumento estacional de casos. Las epidemias que han superado todos los márgenes de cantidad de casos se dan muy esporádicamente, cada 2 o 3 décadas, y responder a una serie de circunstancias particulares que confluyen. Normalmente cuando comienza la época fría empiezan a aparecer lenta y progresivamente casos de gripe y casos de infecciones virales del aparato respiratorio por otros virus que no tienen nada que ver con la gripe, ¿no? Pero que bueno, tienen las mismas características, se transmiten de la misma manera y coinciden en la misma época del año. El resfrío, el catarro, muchas veces la gente lo confunde, dice estoy engripado, pero realmente no es un estado. No es una gripe. La gripe es una infección viral con fiebre muy alta y donde nunca falta el compromiso de la vía respiratoria. Es decir, la bronquitis intensa, importante que tiene la gripe, a veces la diferencia un poco de otras virosis respiratorias que afectan al aparato respiratorio alto. Y que, bueno, de alguna manera también se pueden superponer. Esto es muy importante tenerlo presente porque la vacuna antigripal que existe y que es muy eficaz previene únicamente la infección por el virus de la influenza, es decir, la verdadera gripe, no otras virosis respiratorias. Y en general las otras virosis, por lo menos en el adulto, son de menor significado. Menor significado. El problema que existe con la influenza o gripe es cuando afecta a personas que tienen algún tipo de deficiencia inmunológica o tienen algunas otras enfermedades que los colocan en inferioridad de condiciones para poder defenderse. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años, en general es una población que tiene más posibilidades de desarrollar algún tipo de complicación a consecuencia de la gripe. Por lo tanto, es muy importante vacunarlos para evitar ese tipo de complicaciones. Si las personas tienen enfermedades cardíacas crónicas o enfermedades broncopulmonares crónicas, fumadores o personas asmáticas que han tenido muchos problemas respiratorios durante su vida y que muchas veces tienen ya instalada una deficiencia de su capacidad respiratoria, esas personas deben vacunarse porque el adquirir una gripe puede descompensar ese equilibrio precario que tienen y terminar con el paciente en una unidad de cuidados intensivos con una complicación muy severa. En el caso de los niños, ellos son portadores, son transmisores en las escuelas, en los jardines. Bueno, los niños tienen la infección se desarrolla de la misma manera, pasa de persona a persona, ¿no es cierto? No es un virus que esté adosado en el medio ambiente a objetos inanimados.
Lo que sucede es que los chicos forman conglomerados habitualmente en la escuela, fundamentalmente, y tienen una suerte de hacinamiento, entre comillas, donde están todos muy juntos, juegan juntos, comparten muchas cosas, incluso comparten golosinas y todo. Y al estar tan próximos uno de otro, bueno, al hablar, al toser, al estornudar, eliminan gotitas de secreciones respiratorias que contienen virus y de esa manera se va transmitiendo uno a otro. En el caso, porque vos hablabas de la indicación más habitual de la vacuna en las poblaciones de riesgo, como pueden ser mayores de 65 o que tengan algún factor, alguna patología asociada. En el caso de los chicos, ¿cuál es tu opinión al respecto de la vacunación? Bueno, el tema es fundamentalmente, como es una enfermedad de alta morbilidad, genera en los más chicos ausentismos escolares muy importantes, con todas las complicaciones que eso puede tener. En los adultos jóvenes, previamente sanos, en general no se espera que en ellos haya complicaciones, pero sí va a haber un ausentismo laboral y una carga económica para la sociedad muy importante que se puede prevenir. Entonces la vacunación tendría que comprender estos grupos así que pueden, por la actividad social, digamos. La vacunación es importante para todo el mundo, pero si uno tiene que establecer escalas de prioridades, y las prioridades están los mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas o cardíacas crónicas, diabéticos, inmunodeprimidos por distintas patologías, por HIV, por trasplante, por enfermedades del colágeno, por lo que fuere. Esas personas deben ser protegidas y de esa manera uno va a evitar una serie de complicaciones que realmente son desagradables y que a veces ponen en peligro la vida del paciente. ¿La vacuna tiene contraindicaciones? ¿Genera algún riesgo? No. En algunos casos lo que se suele notar es que a lo mejor alguna persona vacunada desarrolla un pequeño catarrito mínimo que no tiene ninguna repercusión en ninguna importancia, ¿no? Esto también se ve con otras vacunas a veces, ¿no? Yo recuerdo muy bien en las vacunas para el sarampión, muchas veces en algunos chicos desarrollaba un cuadrito febril con un pequeño exantema, como si dijéramos fuera un pequeño sarampión, pero eso se da en poca gente y no tiene implicancias. Así que digamos, desde el punto de vista de la prevención, la vacuna es, digamos, previo a empezar a filmar, como hablaba, que si hay una vacuna y se puede evitar una enfermedad, es incuestionable el uso de... Que debe ser usada, porque evidentemente estamos desarrollando una acción que en medicina y en salud pública es la que mayor beneficio o mejor relación costo-beneficio tiene, porque con un costo mínimo uno puede prevenir una complicación cuyo impacto en la vida del paciente es muy grande, a tal punto que hasta le puede costar la vida, y es un impacto muy grande para el sistema de salud, lo que significa tratar complicaciones graves en cuidados intensivos y todo eso. Así que las vacunaciones tienen esa característica. Incluso conocemos la experiencia de grandes fábricas que los dueños de la fábrica promueven la vacunación para tratar de disminuir el absentismo, ¿no? Exactamente, porque ahí se vuelve a aplicar también incluso la relación costo-beneficio. Ese costo que significa la compra de la vacuna le evita de que a lo mejor un número importante de personas se enferme y tenga ausentismo y le entorpezca las tareas de producción. Y además en las fábricas muchas veces obviamente los obreros trabajan muy próximos unos de otros en comunidades cerradas donde, bueno, la transmisión es mucho más fácil, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en cuarteles o en instituciones cerradas donde hay mucha gente. Estamos hablando de lo que habría que hacer antes, pero supongamos que, bueno, por X razón uno se engripó, tiene el cuadro con dolores musculares, con astenia, decaimiento, fiebre, conviene tener control médico, porque esto no es una cuestión banal, sino que, bueno, si sigue la evolución habitual no va a tener complicaciones, pero tiene que tener un control. Sin duda. En general el tratamiento en realidad es un tratamiento absolutamente sintomático, pero el tema más que nada el control médico tiene que ver con la posibilidad de desarrollo de alguna complicación. El reposo es muy importante, la medicación habitual para bajar la temperatura, para humedecer las secreciones, para sedar un poquito la tos,
y eso es todo, no se requiere ninguna otra cosa. Y respecto al contagio, para que esa persona no siga transmitiendo, es decir, quedarse en su casa, tanto no ir al trabajo, porque los medios de transporte también es un lugar de hacinamiento. Claro, algunas comunidades han desarrollado una medida de prevención que es muy útil. Nosotros por razones culturales no la hemos adoptado, pero en las comunidades muy populosas el uso de barbijo en la temporada invernal hace de que de alguna manera se corte un poquito la transmisión entre las personas y de esa manera disminuya el número de infecciones. Uno lo puede ver muy bien en comunidades, por ejemplo en la China o en la India, pero más que nada en la China, donde evidentemente ciudades tan populosas como la ciudad de China, con millones de habitantes, la transmisión es muy fácil, y eso significa un problema muy serio para la salud pública. Jorge, yo te agradezco y bueno, te diría que ¿cuál sería tu mensaje para nuestros televidentes ahora que todavía no hay gripe y que podemos hacer algunas cosas para evitarla? Bueno, el consejo fundamentalmente es cuidarse de las bajas temperaturas, abrigarse correctamente, vacunarse, y si realmente el cuadro se instituye, aunque no sea gripe, que sea un cuadro similar provocado por otros virus, la consulta médica le va a permitir saber bien en qué situación están y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos en el Simposio Internacional de Gripe realizado los días 8 y 9 de abril. Allí realizamos una nota al doctor Ramón Cisterna Cáncer, catedrático de la Universidad de Medicina del País Vasco y jefe del Departamento de Microbiología Clínica y Control de la Infección del Hospital Basurto de Bilbao, España. La vemos. Estamos con el profesor Ramón Cisterna Cáncer, que es de España, de Bilbao. Él es el jefe de servicio de microbiología clínica y control de infecciones del Hospital de Basurto, que nos visita con ocasión de este simposio sobre gripe. Doctor, para nosotros es una alegría poder tener esta charla con usted. Muchas gracias. La verdad es que estoy sorprendidísimo, no por la ciudad de Buenos Aires, que ya la conocía, sino por el trato tan amable que me han dispensado a lo largo de los días que llevo aquí. La verdad es que ha sido un placer. Estábamos hablando de la gripe y en un momento que nos parece muy propicio para que nosotros, a través de nuestros canales de información, podamos llegar a la comunidad y que ellos tomen conciencia de que la gripe no es algo tan simple, tan banal. Evidentemente, hay una cierta percepción por parte del público en general de que la gripe es algo muy banal, que se cura solo y que no hace falta tomar ningún tipo de medidas, cuando la realidad documentada científicamente y desde el punto de vista sanitario es todo lo contrario. La gripe es una infección que debe ser considerada como grave o incluso muy grave para aquellas personas que tienen un determinado grupo de riesgo. Al decir esto, a veces también se puede pensar que esto es algo que debe preocupar solamente a las personas mayores o a las personas que tienen ya algún problema crónico, cuando en realidad cualquier persona que adquiere la gripe se encuentra en una situación grave por el compromiso que puede adquirir en alguna de las complicaciones, de las múltiples complicaciones que puede tener la gripe. Por lo tanto, debe desaparecer esa sensación de que la gripe es algo muy banal, porque en realidad se trata de una infección muy grave. Claro está que a veces no es fácil diferenciar lo que es una gripe de lo que es un resfriado común, un catarro común, con lo que a veces se confunde. Y evidentemente la gripe es otra cosa, es algo más que un resfriado común al que hay que mostrarle un respeto evidente, y la forma de mostrarle el respeto es precisamente utilizando la vacunación. Ustedes en España tuvieron una triste experiencia a principios del siglo pasado con una epidemia que causó gran cantidad de muertes, después se extendió a otros países. Sí. Bueno, realmente la epidemia del 18 le llamaron la española, pero realmente no tuvo su origen en España. España era uno de los pocos países en Europa que no estaba en guerra, en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto pues, le tocó declarar la situación de pandemia, puesto que el resto de los países estaban totalmente implicados en otras actividades que no eran esas. Por eso se le llama, bueno, por eso hay otras versiones también, pero se le llamó la española porque España figura como el declarante del inicio de la pandemia. Y provocó muchas muertes en aquella ocasión. Bueno, se considera que muchas más muertes fueron provocadas por la pandemia de gripe que por la propia guerra mundial.
El conjunto de muertes en la Guerra Mundial fueron alrededor de 12 o de 15 millones de muertos. Se estima que la población de muertes en 18 por la gripe fueron alrededor de 50 millones de personas, lo cual pues, nos habla precisamente de que no estamos ante un simple resfrío. Posteriormente, en el siglo pasado, se dieron 2 o 3 episodios sin llegar a esa magnitud, pero sí, también de mucha importancia. Exactamente. Después apareció en el año 57 aproximadamente 1 millón de muertos, en el 68 700 o 800.000 muertos. Pero yo quisiera llamar la atención de que la gripe estacional, la habitual, la común, ya de por sí sola provoca un número de muertos importantes. En Argentina se nos comentaba ayer que eran 3.000 muertos al año las que provoca directamente implicado la gripe, y en el caso de España nos encontramos también en la misma situación, 3.000 muertes por año, lo cual nos hace pensar en que la eficacia de un programa de prevención tiene que ser medido precisamente en evitar todo este tipo de muertes. Claro, porque estamos hablando precisamente de una enfermedad que se podría prevenir, claro, se podría evitar que se produjeran no solo esas muertes, sino la cantidad de enfermedades, por supuesto, todo el coste que tiene económico, como el costo social. Claro, pero muchas veces nos fijamos en las muertes porque es algo inevitable. El resto, quizás invirtiendo más, en infraestructuras y demás, podría solventarse. La muerte no tiene remedio, y esas 3.000 muertes es algo que en un gran porcentaje, por lo menos en un 70% de los casos, se podría haber evitado, porque la vacuna, la eficacia de la vacuna antigripales está presente, está entre las primeras en cuanto a ese poder de prevención que tiene para... En esta época del año ustedes están saliendo del invierno, sí, ya tienen la experiencia de lo que pasó. Exacto. 2007-2008. Exacto. Tuvimos un brote epidémico que empezó muy pronto, empezó a finales del año pasado, del 2007, en las últimas semanas, y se prolongó hasta finales prácticamente del mes de marzo. No fue tan intensa como la de la época anterior, pero obviamente tuvo su repercusión a nivel de la utilización de los recursos sanitarios. Y la población de España, ¿cómo está respecto a la concientización, a la toma, a la información sobre la necesidad y ventaja de la vacunación? Bueno, ahí se ha insistido muchísimo en procurar que los grupos de riesgo y la población de más de 65 años estuviese cubierta por un plan de vacunación. Podemos decir que más del 70% de la población de mayores de 65 años está actualmente vacunada de gripe, lo cual es una buena cifra que nos pone detrás de Holanda en los primeros puestos europeos, pero no es lo mismo en cuanto a la población en grupo de riesgo. Los diabéticos sí que se han concienciado más que los cardiópatas, y estos bastante más que los que tienen respiratorias crónicas. Nos parece que hay una falla todavía en el grupo de los pacientes o sujetos que tienen un problema respiratorio en cuanto a la vacunación. ¿Y el grupo profesional, el grupo médico? El grupo médico, pues como en tantos otros sitios, pues le cuesta admitir que la vacunación es algo necesario, no solamente para ellos, para protegerse, sino que es absolutamente necesario para proteger a sus pacientes, para evitar que el virus de la gripe siga circulando entre una población que está ingresada dentro de un hospital. ¿Usted cuál le parece que es la estrategia más importante como para llegar a la comunidad y para que entienda los beneficios que tiene una vacuna que no tiene consecuencias? Efectivamente, yo creo que lo primero es reconocer que la gripe es una infección grave, que tiene sus repercusiones muy graves en algunas ocasiones o en algunos grupos de población, que nadie está excluido de padecer una gripe, nadie, ni por edad, ni por condición, ni por estrato social, etcétera, etcétera, nadie, y que la vacuna es un elemento barato, es un recurso inmediato y sobre todo muy eficaz, muy efectivo. Una vacuna que no tiene contraindicaciones graves y que por lo tanto está disponible para cualquiera que la quiera utilizar. Doctor, yo le agradezco mucho sus palabras, bueno, y su experiencia, y esperemos que su estadía termine muy feliz en Argentina y pronto tenerlo de vuelta. Muy bien, pues ese es mi deseo también. Muchas gracias. Otra de las notas que realizamos es al doctor Alejandro Aymar, subgerente de prestaciones y programas especiales de PAMI. Lo escuchamos. Alejandro, para nosotros es un gusto poder transmitirle a nuestros televidentes la experiencia tan importante que tiene el Instituto en cuanto a prevención para la tercera edad. Sí, correcto. Bueno, yo les agradezco la participación que nos han dado y poder aprovechar este medio para convocar a todos los afiliados nuestros a que un año más puedan vacunarse, y en este año vamos a arrancar la 16ª campaña de vacunación, lo cual indica que tenemos alguna experiencia y que
intentamos poder vacunar cada año a mayor cantidad de afiliados, porque estamos convencidos que esto es bueno para todos. Como novedad, que se vacune también al personal del instituto, fundamentalmente en cuanto a los que están en relación con las tareas asistenciales, por ejemplo en los PAMI 1, PAMI 2 de Rosario, en las residencias propias geriátricas, inclusive en el Hospital Francés, y por supuesto en todos los demás, intentando de que se vacune todo el personal, que creo que es un acto importante para el sistema, que lo está haciendo PAMI este año por primera vez en forma contundente. Ahora, la gente, digamos, el que ya se vacunó años anteriores, por ahí está más autoestimulado, digamos. Los que nunca se vacunaron, ¿tienen que hacer algún trámite en especial o concurriendo a los centros de ustedes de forma, digamos, automática pueden lograr la vacuna? Habitualmente lo que tienen que hacer es ir a los centros PAMI que ellos conozcan como de vacunación, y si tienen dudas llamar al PAMI Escucha, que es el teléfono que los abuelos ya tienen como referente, en donde se le van a dar todos los centros de vacunación correspondientes al lugar del domicilio donde el afiliado viva. Los mayores de 65 años y por ende los más prevalentes para nuestro padrón, el acceso es directo, van a los centros de vacunación con el carnet o el recibo de cobro en donde constan los datos PAMI. Lo que le queríamos pedir es que una vez vacunados en el lugar se registren como tal, porque ese registro nos permite a nosotros controlar la evolución desde el punto de vista de lo que significan datos asistenciales. ¿Sí? Alejandro, yo te agradezco la posibilidad de hacer esta nota y te ofrezco nuestros espacios para poder convocar e informar a este grupo de gente tan importante que ustedes tienen. Muy bien, les agradezco nuevamente y a sus órdenes. Este año quisimos llegar a ustedes antes que la gripe, por eso este programa, en el cual presentamos notas con representantes del Hospital Muñiz, con representantes internacionales y también un funcionario del PAMI, que es el organismo que quizás con más esmero trabaja el tema de vacunación, ya que su población mayormente es vulnerable a este tipo de epidemia. Nos queda muy poquito tiempo, pero queríamos que nuestro director médico, que también preside la Sociedad Argentina de Medicina Familiar, dé una última recomendación, porque la gripe no es tan banal y porque puede evitarse. Sí, principalmente recordar, como se dio en el programa, las maneras de prevenirlo, con el lavado de manos, con la vacunación en todos los mayores de 65 años, embarazadas en época de gripe, y pensar que no es una enfermedad banal. 250.000 personas mueren al año por esta enfermedad, que puede prevenirse tranquilamente. Y que los chicos pueden ser de los principales transmisores, los que están en el escolar. Exactamente, uno de los riesgos de transmitir la enfermedad es todos los que están en contacto con niños en edad preescolar y escolar. Es decir, que el enfermo ni vaya a trabajar ni mande sus hijos a la escuela, pues puede estar diseminando esta enfermedad. Eso es otra de las maneras de transmisión para cortar un poco la epidemia. Esperamos que les haya servido las notas y estos consejos y los esperamos el otro viernes.